Hola chicos, hola chicas. Vamos a analizar ahora un ejercicio de los que estamos viendo en clase estos días y que realmente es muy sencillo, ¿vale? Pero que a veces os causa enormes quebraderos de cabeza, ¿vale? Entonces la idea es pensar qué es lo que pasa cuando os ofrecen una gráfica de este tipo donde representamos, fijaos, la posición en kilómetros frente al tiempo en horas, también podría ser la posición en metros frente al tiempo en segundos o lo que queráis, pero en definitiva una posición respecto a un tiempo de un móvil, de algo que se está moviendo. Recordad que se trata siempre de movimientos rectilíneos, ¿vale? Que las gráficas lo que nos están es enfrentando la evolución de dos variables, pero que al final el móvil se va a mover en una recta, ¿no? En una única dirección y en cualquiera de los dos sentidos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un móvil, fijaos que en el punto t igual a 0, 0 horas, que es este, está en el punto 0, entonces esto va a ser x igual a 0 y ahí va a estar en t igual a 0 y a partir de ahí va a hacer cosas, ¿vale? De lo que se trata es de que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Mirad, fijaos qué ocurre en estas dos primeras horas. En estas dos primeras horas de evolución del móvil, vamos viendo que la posición va variando. La posición ya no es la misma, ya no está en x igual a 0, sino que x va tomando valores, ¿no? Por ejemplo, aquí la posición será esta, aquí la posición, ya sabéis que es la proyección siempre sobre este eje de aquí, ¿verdad? Y el tiempo sería la proyección sobre este, ¿cómo lo pinto yo? Sobre este eje de aquí, o sea, esta cantidad de aquí. Es decir, cuando estás aquí llevas una hora de movimiento. Cuando estás aquí llevas 2 horas de movimiento. Y digo horas porque aquí pone horas. Recordad que siempre que haya una gráfica es papel mojado, no sirve para nada si no está rotulada con la magnitud a la que nos referimos y la unidad. Eso es fundamental. Bien, seguimos entonces con el ejercicio. Entonces, fijaos, entre 0 y 2 horas el móvil va a moverse entre 0 y 20 kilómetros. Es decir, cuando llevas 2 horas recorridas, te has movido 20 kilómetros. ¿De acuerdo? Ya sabéis que nosotros, en segundo de la ESO, que es para lo que he pensado este ejercicio, solamente vamos a trabajar con magnitudes medias, porque si no necesitaríamos del cálculo infinitesimal, de las derivadas, y es un poquito más complejo todo y no tenemos las matemáticas suficientes, ¿vale? Pero sí que sabemos la velocidad media, por ejemplo, nos pueden preguntar de este tramo, porque claro, si yo me voy a mover 20 kilómetros, ¿verdad? En 2 horas, esto significa 20 entre 2, 10 kilómetros por hora. O sea que me puedo quedar tranquilo si digo, oye, mira, en las 2 primeras horas ha evolucionado desde el origen hasta la posición x igual a 20, que estará por aquí, ¿de acuerdo? 20 kilómetros, y a una velocidad de 10 kilómetros por hora, porque esos 20 kilómetros los ha hecho en 2 horas. ¿Lo veis? ¿Qué le pasa al móvil a partir de esas 2 horas? En concreto hasta las 6 horas. 6 horas desde que enciendo el cronómetro en x igual a 0, que está igual a 0. Y fijaos que en todo ese tiempo, entre las 2 horas de iniciado el movimiento hasta las 6 horas de iniciado el movimiento, la posición va a ser constante en el punto x igual a 20 kilómetros, lo cual quiere decir que el móvil no se ha movido de aquí. Es decir, tienes un móvil que sale de aquí a 10 kilómetros por hora hasta los 20 kilómetros, dijimos, y aquí se queda 4 horas más, ¿lo veis? Desde las 2 hasta las 6 horas, ¿no? Entonces, 4 horas más, esto es una H, aunque no lo parezca, 4 horas más, se queda ahí quietecito, ¿de acuerdo? O sea, a velocidad de 0 kilómetros por hora, desde las 4 a las 6, lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Desde las 2 a las 6 horas, ¿de acuerdo? Y esto era desde las 0 a las 2 horas desde iniciado el movimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa a partir de las 6 horas? Parece que vuelve a moverse, ¿no? Porque se mueve desde los 20 hasta los 30 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces, desde los 20 a los 30 kilómetros se mueve ¿en cuántas horas? En otras 2, entre las 6 y las 8 horas.
¿Lo veis? Porque el tiempo en horas va de 6 a 8. O sea, aquí está a las 6 horas de empezado el movimiento, está en la posición 20 kilómetros, a las 8 horas de empezado el movimiento está en la posición 30 kilómetros. Por tanto, podemos decir que en esta tercera etapa se va a mover durante 10 kilómetros, ¿verdad? Porque de los 20 a los 30 hay 10, aquí, ¿lo veis? Pues 10 kilómetros, ¿en cuántas horas? Pues en 2 horas, ¿no? De los 6 a las 8, ¿de acuerdo? O sea que se nos va a mover a 5 kilómetros por hora desde estas 6 horas de iniciado el movimiento hasta las 8 horas de iniciado el movimiento. Y finalmente, a las 8 horas, ¿qué ocurre? Fijaos que a las 8 horas el móvil está ahí arriba, en la posición 30 kilómetros, y a las 10 horas el móvil está en la posición 0 kilómetros, está aquí. O sea, si yo estoy aquí, en la posición 30 kilómetros, no está a escala, pero es lo mismo, ¿qué quiere decir? Que voy de aquí a aquí, que retrocedo, ¿no? Hasta el comienzo, otra vez, porque voy desde la posición 30 kilómetros a la posición 0 kilómetros, la proyección de esto es 0, cuando las horas desde iniciar el movimiento son 10. ¿Cuál será la velocidad ahí? La velocidad de esta etapa, fijaos, la velocidad va a ser, entonces, ¿cuántos kilómetros van a transcurrir? Ahora, fijaos que ahora, claro, voy desde la posición, antes siempre era, para calcular esto siempre era del final menos el inicial, por ejemplo aquí era desde el 30 hasta el 20, que son 10 kilómetros, ¿lo veis? Bueno, ¿cuál es el final? 0 kilómetros, anda. ¿Y cuál es el inicial? 30, estaba aquí arriba. O sea que fijaos que estoy en 0 menos 30 kilómetros, vamos a ponerlo así, para que kilómetros afecte a todo. ¿Y en cuántas horas? Pues lo ha hecho otra vez en 2 horas, ¿no? ¿Lo veis? Y entonces en 2 horas se me ha ido de la posición 30 a la posición 0. Por tanto, siempre es la final menos la inicial. Y esto me va a dar menos 15. Vamos a ver, que ya no se va a ver aquí. Pero lo voy a poner aquí también. Menos 15 kilómetros por hora. O sea, que va más rápido, pero va hacia aquí. Por eso es negativo, porque estoy definiendo lo positivo para aquí, moverse hacia la derecha es positivo, y moverse hacia la izquierda es negativo. Por tanto, es lógico que la velocidad sea negativa. ¿De acuerdo? Repito, fijaos que siempre voy de la posición final, o sea, de la inicial a la final. Por tanto, hago la resta final menos inicial, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy en la posición 0 y llego a la posición 20. Por tanto, la velocidad son 20 kilómetros que recorro porque es 20 menos 0, la final menos la inicial. Aquí la final menos inicial es 0, que está aquí, menos 30, 0 menos 30, que son menos 15 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? O sea que este es un móvil que el movimiento va a ser, vengo para aquí a 10 kilómetros por hora, hasta el 20. ¿Lo veis? Después me quedo aquí parado 4 horas porque es esta etapa de aquí. ¿De acuerdo? Después voy hasta aquí, pero voy hasta aquí, tardo también 2 horas y son solamente 10 kilómetros, entonces esto sería a 5 kilómetros por hora voy hasta aquí. Y luego a 15 kilómetros por hora hago todo esto. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y esto es así porque estoy representando la posición frente al tiempo. Estoy viendo qué es lo que pasa, dónde está el móvil, la posición frente al tiempo. No tengáis ideas preconcebidas, porque pueden pediros la velocidad frente al tiempo. Entonces tenéis que tener cuidado. Todo esto ya no vale, porque entonces lo que tengo que monitorizar es cómo es la velocidad frente al tiempo. Por ejemplo, si tú tienes una situación así, es de velocidad constante, de movimiento uniforme. Y si tú tienes una posición así, una gráfica así, te está diciendo que está acelerando positivamente. Si tú tienes una velocidad así, está bajando la velocidad con el tiempo, por tanto está decelerando y por tanto estamos hablando de una aceleración negativa. Estos dos serían movimientos acelerados y este sería un movimiento constante. Pero eso es cuando representas la velocidad frente al tiempo. Ahora representamos la posición frente al tiempo, con lo cual estamos poniendo realmente a qué puntos llegamos en esta recta que es la recta del movimiento. Son movimientos rectilíneos, como os he dicho,
Y entonces solo cabe pensar en movimientos en una recta, en un sentido o en otro. Ya sabéis que la dirección siempre es la misma, ¿eh? Hay una dirección, pero puede ir en este sentido, en sentido negativo, o en este sentido, en sentido positivo. ¿Vale? Pues esta es la gracia de este tipo de ejercicios, no más, ¿eh? No hay que memorizarlos, no hay que intentar plasmar las cosas, recordarlas, no, hay que razonar, ¿de acuerdo? Hay que razonar. Igual que yo, en esta parte, no soy partidario de utilizar las fórmulas. Hay gente que está muy pesada con las fórmulas. La fórmula de tal, la fórmula de cual. Fijaos, en el movimiento uniforme, V va a ser la X final menos la X inicial, es decir, dónde estás al final menos dónde estás al principio, partido por la T. Si tú despejas, esa X final te va a quedar igual a la X inicial, lo veis, ¿no? Más la velocidad por el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, la velocidad con su signo, ¿no? Porque si es negativa, irá para el otro lado. Y esto es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Hay gente que en vez de poner X pone E o pone S, pero ya está. Esto es la propia definición de velocidad, más que una fórmula. La velocidad, nosotros sabemos que es la variación del espacio, ya sabéis que lo ponemos con la letra griega delta, partido por la variación del tiempo. Y ya está, es así de fácil. ¿De acuerdo? Reflexionad sobre ello, seguiremos haciendo ejercicios y lo importante es que tengáis claro el concepto. Si es así, nunca os confundiréis. Si memorizáis las cosas, no servirá para nada. Como mucho para hacer algo liado y no demasiado fino, un día de un examen, un día concreto. Seguimos. Hasta luego.